Hola, bienvenidos a Social Arte. ¿Quieres saber por qué el balance de blancos automático es uno de los peores enemigos en la fotografía? Bueno, entonces no te separes. Una de las primeras preguntas que surge cuando uno agarra una cámara digital es ¿qué carajo es balancear blanco? ¿Cómo se balancea un blanco? ¿Es que acaso hay un blanco desbalanceado? Me acuerdo que le pregunté a un amigo fotógrafo y me dijo pon esa vaina en automático, que las cámaras de hoy en día resuelven bastante bien ese tema. Hasta el día de hoy lo considero uno de mis peores enemigos. Pasé meses tratando de resolver diferencias de color entre diferentes fotografías, que no entendía y que por supuesto después me llevaba horas en postproducción para poder resolver esas diferencias de color. La frustración llegó a un nivel que terminé diciendo, ¿sabe qué? Lo mío es la fotografía de blanco y negro, porque pasaba muchísimo más tiempo detrás de la computadora resolviendo ese problema que tomando fotografías. Y me he dado cuenta, dando clases de fotografía, que ese es uno de los conceptos más difíciles para que los alumnos entiendan y lo puedan aplicar correctamente dentro de sus fotos. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, yo lo resumo en 3 puntos. El primer lugar se lo dedico a la persona que le puso ese nombre a esa función. ¿A quién se le ocurre poner balancear blancos cuando lo que estamos haciendo es balancear temperaturas de color de diferentes fuentes de luz? Me imagino que quiso simplificar el concepto, pero al final lo que hace es enredarlo más. En segundo lugar es porque nosotros no lo visualizamos. Nuestro cerebro siempre funciona haciendo un ajuste automático y que nosotros podamos ver la reproducción del color bastante bien independientemente de la fuente de luz que estemos utilizando. Y en tercer lugar es que cuando ya terminas de entender la vaina, resulta que para balancear los blancos necesitas un gris, que te dicen que es un gris medio, pero que está al 18%, o sea, medio no significa 50%. Aunque al final de cuentas lo del 18% no es importante sino para la exposición, no para el balance de blanco. ¿Y a qué se refiere eso entonces? Bueno, es bastante sencillo. Nosotros disponemos de diferentes fuentes de iluminación para poder ver. Está la luz solar, la luz de tungsteno, la luz halógena y muchísimas más. Y cada una de ellas tiene una temperatura diferente y por lo tanto tiene una dominante de color también diferente, que va desde el rojo hasta el azul, como pueden ver en ese gráfico. O sea que si yo veo un papel blanco en diferentes situaciones lumínicas que tengan diferentes temperaturas del color, voy a ver ese papel con dominantes de ese color. Y ustedes me dirán, Arturo, pero yo agarro un papel blanco, lo pongo afuera, lo pongo en mi casa y siempre lo veo blanco. Claro, porque el cerebro de ustedes ajusta esa dominante y empezamos a verlo blanco de inmediato. Pero resulta que nuestras camaritas no tienen cerebro y sí captan directamente lo que tienen enfrente de ella. Pero por desgracia, al igual que cuando estamos hablando de exposición, cuando la cámara hace cálculos de balance de blanco, lo hace en función de ¿qué? Bueno, es bastante sencillo, en función de la luz reflejada. O sea, dependiendo del color que refleje, por ejemplo, la ropa de una persona, nuestra cámara va a interpretar de que tiene una dominante esa luz y va a tratar de corregirla. ¿Y cómo lo hace? De una manera muy sencilla. Ustedes agarran el círculo cromático que están viendo aquí y si la luz, por ejemplo, es la de tungsteno, que está como entre amarillo y naranja, ¿qué es lo que va a hacer la cámara? Meter azul, ya que los colores lumínicos opuestos en el círculo cromático, al unirse genera un blanco. Entonces, si la luz tiene una dominante anaranjada, lo que hace es meter azul. O si tiene una dominante verdosa, hace la corrección hacia el magenta. Y por eso es que vemos algunas veces fotos con el color incorrecto. Pero bueno, ustedes podrán decir, hasta ahora todo suena bastante bien y bastante sencillo. Pero no es así. Les repito, la cámara lo que hace es hacer los cálculos en función de la luz reflejada. Se los explico. Por ejemplo, estoy haciendo una sesión en exteriores a una modelo con 3 cambios de ropa. Y le estoy haciendo retratos bastante cerrados donde el componente del color de la ropa va a influir bastante en qué cosa, en el resultado de la interpretación del color de la cámara. Entonces, por ejemplo, tiene un vestido azul, ¿qué es lo que va a reflejar ese vestido? Azul. ¿Y qué es lo que va a hacer la cámara? Decir, bueno, hay demasiados colores fríos, debo poner colores cálidos para poder contrarrestar eso. Después le pongo un traje amarillo, dirá, oye, tiene demasiados colores cálidos, vamos entonces a meterle frío para que pueda contrarrestar esa calidez. Entonces terminas teniendo 2 fotografías donde la tonalidad de la piel es totalmente diferente porque la interpretación del balance de blanco en automático de la cámara así lo decidió.
Ahora imagínate tú haciendo fotos en un evento social donde hay luces de colores por todos lados, como por ejemplo una boda, un bautizo, lo que sea. Bueno, si lo tienes automático, ¿qué es lo que va a hacer la cámara? Ajustar completamente todas las tonalidades cada vez que vea un cambio de color en la escena. Imagínate que tomaste unas 1000 fotos, para decir poquito, de una boda. Bueno, te quiero ver divirtiéndote después detrás de la computadora, corrigiéndole la piel a todas las personas si quieres entregar obviamente un trabajo profesional y no vas a hacerlo en blanco y negro. Porque si no se te va a presentar el problema de que cada foto, la tonalidad de la piel de la persona va a ser totalmente diferente. Y corregir una o dos fotos está bien, pero ponte a corregir 1000. Pero bueno, una cosa es lo que yo les digo y otra cosa es demostrárselo con fotografía. Vamos a ello. Bueno, para este ejercicio voy a hacer las fotos aquí mismo. Un pequeño bodegón con cosas de diferentes colores y vamos a utilizar diferentes fondos para que ustedes vean cómo se comporta la cámara en automático y utilizando un preset preestablecido de balance de blanco. Y vamos a utilizar el de tungsteno, que es bastante notorio la diferencia de color que genera en las fotos porque agrega muchísimo azul para poder compensar esos naranjas de ese tipo de iluminación. Bueno, estoy aquí enfrente de la computadora. Tengo aquí agrupadas las 4 fotos que tomé con el balance de blancos en automático. Lo podemos verificar aquí en el tab de información, y vemos que el balance de blanco está en automático en las 4 fotografías. Aquí lo pueden ver aquí abajo, que no varía. Los parámetros son los mismos, obviamente se utilizó el mismo lente y la misma cámara. Son elementos bastante sencillos solamente para evaluar lo que se refiere el color y la interpretación de la temperatura del color en el caso de la cámara. Si se dan cuenta, lo único que cambié fue el fondo, ¿ok? Y obviamente la distribución de los elementos porque no los podía poner exactamente iguales. Y tengo otra carpeta que tengo aquí ya agrupada, la de tungsteno, donde hice el balance de blancos, como le mencioné, en tungsteno para las 4 fotografías. Entonces vamos a ver lo que es la interpretación del color en ambos casos, o sea, la temperatura del color, perdón. Para eso nos vamos al tab de exposición. Veo la parte de balance de blancos y fíjense en este número que está aquí, 4374 con el fondo original. Cuando lo cambié al fondo azul, vean lo que sucede en automático, 8065. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo que les expliqué anteriormente. Él está percibiendo una luz reflejada bastante más fría que en esta foto por ser un fondo azul. Fíjense que cuando cambio para acá va a tener otra interpretación de esa temperatura del color y obviamente cuando pase a amarillo tiene otra interpretación de la temperatura del color. Estos 3 son bastante parecidos porque son colores análogos, pero cuando brincamos al azul, fíjense la diferencia tan notable que tiene. Así todo, podemos ver, vamos a ampliar lo que se refiere al radio y vamos a ampliar las 4 fotos para que ustedes vean que los colores son totalmente diferentes, inclusive en los que son análogos, ¿no? Y obviamente el que tiene el fondo azul tiene una diferencia bastante más pronunciada. Pero bueno, digamos que yo decido corregir esto, ¿no? Y voy a llevar por lo menos las 2 primeras fotos a 5500 grados Kelvin. Llevo la primera, fíjense. Vamos a llevar la segunda, 5500 grados Kelvin. Le doy Enter. Y vamos a ver ahora estas 2 fotos que les he llevado a la misma temperatura del color. Y si bien corrige algo de esa diferencia cromática, todavía sigue existiendo. Fíjense en la parte central, lo que me imagino era la forma de sintonizar las radios antes, que tienen colores totalmente diferentes. ¿A qué se debe eso? Al tinte. Y le repito, todo este experimento fue realizado con una luz controlada, una luz LED que trabaja a 5500 grados Kelvin. Entonces, si vemos aquí, vamos a ver la parte de los amarillos, por ejemplo, y nos damos cuenta también que la interpretación del color es totalmente diferente, a pesar de que ajusté la parte de los Kelvin. Tendría que ajustar también la parte de los tintes. Entonces, imagínense hacer esto para una cantidad de fotos enorme, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando trabajamos con el caso del tungsteno, que trabajamos con un solo valor que esté establecido como fijo para todas las fotografías. Entonces vamos a tratar de ubicarlas todas en la misma sección, que es en el caso de la radio. Vamos a ponerlo aquí para ir más rápido. Y nos damos cuenta de que el color es consistente, porque aquí no le estoy permitiendo yo a la
a la cámara, perdón, que interprete cuál es la temperatura del color, sino que yo se lo estoy especificando. ¿El color es el correcto? No, no es el correcto, pero lo tengo igual en todas las fotografías, lo cual me va a permitir hacer un ajuste mucho más sencillo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro. Vamos a ponerlo en 5500 grados Kelvin. En este caso puse la tercera y no la primera, pero bueno, no importa, ponemos la primera también y ponemos la tercera. La segunda, perdón. Y fíjense, tengo la misma interpretación del color en todas, sin necesidad de estar jugando con el tinte. Entonces, aquí se queda demostrado de que cuando estamos trabajando con balances de blanco automático, vamos a volver a ellos, cada interpretación del color es totalmente diferente en función de qué, en función del fondo o de lo que tenga como luz reflejada, en este caso la cámara, y cómo esos colores van a afectar a esa interpretación. Vamos a ver inclusive la parte de las flores aquí adentro y vamos a ver cómo se comporta en ambos casos. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos unos colores más cálidos de lo que tenemos aquí en esta flor por lo menos. Y si nos fijamos también en la parte de la madera, a pesar de que hicimos la corrección de los Kelvin, tiene también una diferencia cromática, que es debido, le repito, al factor tinte. Pero esto es todo tomando en cuenta que hemos trabajado con una sola fuente de luz que no varía. Imagínense hacer esto mismo en exteriores. Bueno, yo creo que con esto queda claro por qué el balance de blancos en automático es un enemigo del fotógrafo, porque siempre me va a dar una interpretación diferente a lo que yo estoy viendo. Entonces, después ajustar todos estos colores para que queden iguales va a llevar mucho más trabajo a que si lo hiciera trabajando con uno preestablecido. Siempre lo ideal va a ser que trabajen con un balance de blancos ajustado al tipo de iluminación, o sea, trabajen con la parte personalizada, donde ustedes tomarán un gris al 18%, como por ejemplo hice en este caso yo con otra fotografía que vamos a ver ahorita, como por ejemplo esta, y que yo después pueda hacer la corrección directamente en postproducción si quiero, si es que no hice el ajuste directo en cámara. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo, van para acá a la parte de color, agarran el cuentagotas del balance de blancos y se posicionan en un gris neutro, que puede ser cualquiera de estos porque sencillamente lo que necesitamos es que el color sea neutro, y fíjense que inmediatamente hace la corrección y ahora sí tengo los valores reales de lo que fue la temperatura del color utilizada durante las fotografías que le hicimos a este bodegón. Después lo que queda es copiar esa interpretación de lo que es el balance de blancos y pegarlo a otra foto como por ejemplo esta, y la va a corregir directamente. Bueno, yo creo que la conclusión es bastante evidente. Cuando estamos trabajando con el balance de blancos en automático, ¿qué es lo que está calculando la cámara? Bueno, está calculando la cantidad de color que tiene enfrente de ella a través de la luz reflejada que percibe. Y eso lo toma como la base de cálculo para la corrección de esa dominante de color. Pero ¿cuál es el error entonces? Bueno, es muy sencillo, que no está calculando cuál es la temperatura del color real de la luz que está incidiendo sobre el objeto. Por lo tanto, como pudieron observar en la foto que vimos en la computadora, va a depender del entorno. O sea, si estoy haciendo un paisaje, por ejemplo, marino, donde hay mucho contenido de azul, ¿qué va a hacer la cámara? Meter amarillo, porque va a tratar de compensar esa dominante azul que está viendo en la escena. En cambio, si estoy en una vegetación, va a tratar de meter magenta, para tratar de compensar la cantidad de verde. En fin, al igual que en lo que se refiere a exposición, la cámara nada más entiende de gris al 18%. Entonces imagínense haciendo una sesión en exteriores, donde las condiciones lumínicas no son como las que tengo aquí, que fueron donde hicimos las fotos del bodegón. Y esa temperatura del color va cambiando en función de la hora del día, o sencillamente que pase una nube y cambie eso la temperatura del color de la luz. Entonces van a terminar con una serie de fotos donde no existe ningún tipo de consistencia de temperatura del color, haciendo que si quieren entregar un trabajo profesional donde haya una consistencia de ese factor, van a tener que pasar horas en postproducción para poder corregir todo eso. Entonces, si quiero obtener un resultado profesional, lo primero que debo utilizar es un gris calibrado al 18% o un color neutro por lo menos, que me permita ajustar la temperatura del color de manera correcta dentro de mi cámara. Ahora, si no cuento con esta herramienta, sea porque no la tienes o porque sencillamente se te quedó en la casa,
Bueno, lo siguiente es utilizar una preestablecida dentro de la cámara. ¿Cuál? La que más se acerca a las condiciones de luz donde está tomando la foto. Lo que no se puede hacer nunca es dejarle la decisión de la corrección de la temperatura del color a la cámara de manera automática. Una cosa que se me olvidó mencionar es que si ustedes hacen video, deben trabajar aún más con el balance de blancos ajustado a la temperatura del color de la luz que estén utilizando. Porque allí sí es verdad que las correcciones son espantosas, al menos que tu cámara tenga la capacidad de grabar en RAW. Que dicho sea de paso, déjame aclarar una vez, porque muchísima gente dice, el balance de blancos no importa si estamos trabajando en RAW. Claro, si estás trabajando con 2 o 3 fotos y tienes que hacer una corrección rápida, lo puedes hacer bastante bien. Pero cuando el número de fotos incrementa y las variaciones de las temperaturas del color durante todas esas tomas también varía, ya la cosa se pone mucho más complicada. Porque no es que no las puedas corregir, porque sí, las tomaste en RAW. El problema es el tiempo que te va a llevar a hacerlo. Entonces, les repito, la mejor solución siempre va a ser tener con ustedes un gris al 18% calibrado, de manera que ustedes puedan personalizar el balance de blanco de sus equipos. Pero bueno, también quiero saber la opinión de ustedes. ¿Trabajan algunos todavía con balance de blancos automáticos? De ser así, te convenciste que eso es lo que no debes hacer nunca. No dejes de escribirnos allá abajo en la caja de comentarios, que tú sabes, los leo y los respondo todos. Quiero aprovechar también que si tienen una foto que quieran compartir conmigo, no dejen de etiquetarme en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.